Hola, buenos días a todos. Gusto saludarles. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo Buenos están? Hola, buenos días, días. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. bien. Gracias a Dios. Y después de haber desayunado, gracias a Dios, ya podemos tomar un tiempo aquí para continuar con nuestra clase. Creo que empezaremos a ver pues ya mucho más a detalle esta parte del proceso administrativo, a trabajar mucho más de lleno en esta área, en el tema específicamente. Y bueno, les voy a pedir que me acompañen a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y a pedirle que Él obre nuestras vidas, que Él nos hable, que Él tome la dirección y el control en este tiempo, ¿vale? Así que acompáñenme, por favor, a orar. Te damos gracias, mi Señor Jesús, por darnos la oportunidad de poder sentarnos a tu mesa. Gracias, Señor, porque abres las puertas, Señor, del cielo y nos permites sentarnos, Señor, a deleitar lo que tú has preparado para nosotros. Te pido que bendigas nuestras vidas con esta palabra, Señor, que sea de edificación, de conocimiento, que no sea solo una clase más. Venimos con todo el anhelo de nuestro corazón a escucharte hablar a ti. Háblanos tú, mi Señor, y permítenos saber que tú estás aquí. Quita toda distracción, Señor, cualquier cuestión, problema que hoy esté rodeando nuestras cabezas, Señor, las ponemos en tus manos. Dice tu palabra, Señor, que vengamos todos aquellos que estemos cansados y cargados y que tú nos harás descansar. Hoy, Señor, queremos tomar tu palabra y poder cumplirla en nuestras vidas, poniendo en tus manos todas nuestras preocupaciones, lo que nos duele, lo que tal vez rodea, Señor, nuestra cabeza con pensamientos constantes. Hoy lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos permitas entrar de lleno en este tiempo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Excelente, pues gracias a Dios por sus vidas, porque apartan este tiempo para buscar a Dios, junto con todos mis hermanos que estamos acá. La realidad es que pues la semana pasada no pudimos tener clase, recordarán, porque bueno, no fuimos a los bautizos, que fue un tiempo de gozo, y damos gracias a Dios porque muchos hermanos de la propia facultad también tomaron ya esta decisión de bautizarse, de honrar a Dios en el bautizo. Recuerden que pues, es una parte de poder confirmar nuestra fe. Y si alguien no lo ha hecho, lo invitamos a que la siguiente ocasión que haya oportunidad de poder bautizarse, lo hagamos. Es un acto de obediencia a Dios, es un acto en el que nosotros le decimos a Dios, yo realmente creo en ti, confirmamos nuestra fe, pero también obedecemos a lo que Él ha dicho en su palabra, de que fuésemos bautizados en aguas. Y como el ejemplo que él hizo, ¿verdad? Él mismo lo hizo, nuestro Señor Jesús mismo fue bautizado por medio de Juan el Bautista, y Él lo hizo, y dejándonoslo como ejemplo. Entonces, hay un bautismo por parte del Espíritu Santo cuando Él viene sobre nuestras vidas, pero hay un bautismo físico en el que nosotros públicamente hacemos esa confirmación de nuestra fe. No creemos en el bautismo de los infantes, es una doctrina que fue creada por una secta en algún tiempo, llevando a los infantes a bautizarse sin tomar una conciencia, una elección personal pues un infante no tiene, un niño no tiene la capacidad de poder decidir si quiere o no hacerlo, solo lo hacen acto de obediencia, y principalmente cuando lo hacen en los primeros años de los niños. Entonces, nosotros no creemos en eso. Si alguno fuimos bautizados así, Dios nos ha perdonado, pero tenemos que tomar esta decisión. Seguramente ese punto, no sé si ya lo vieron o lo habrán visto en Apologética, probablemente, como parte de, o ustedes también pueden investigar un poco acerca de este tipo de doctrinas que no están escritas en la Biblia. La Biblia no dice que nosotros debemos de ir a bautizar a un infante. La propia Biblia dice en el Evangelio de Mateo, si no mal recuerdo, que María y José, los padres físicos de Jesús, ellos fueron y lo presentaron ante el altar, lo presentaron en el altar, en la iglesia, con el sacerdote, y posteriormente
previo a su ministerio, él es bautizado por una decisión propia. Sabemos que Jesús es Dios y que Él toma esta decisión para dejarlo como ejemplo a nuestras vidas. Pero bien, vamos a avanzar en el tema del proceso administrativo. La semana pasada pudimos ver, la semana antepasada pudimos ver que se compone de la fase estructural y la fase dinámica. La fase estructural es básicamente la comunión con Dios y consulta constante. Debemos de nosotros ya tener en nuestra mente ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto al que vamos a avanzar? Nosotros tenemos un proyecto individualmente al que tenemos que avanzar, un proyecto de a dónde quiero estudiar, a qué escuela quisiera irme, en dónde pues, es mi anhelo trabajar, quiero poner un negocio, quiero meter a mi familia, introducir a mi familia en el evangelio. Todos estos planes que ustedes tengan, todos estos proyectos de vida, los pueden llevar y echar mano de esta metodología y llevarlos a Dios. Inicialmente la planeación, organización dentro de la fase estructural, donde nuestro principal objetivo es que Dios nos confirme qué hacer y cómo hacerlo. Esto sucederá en una comunicación constante con Dios. Debemos de nosotros tener muy claro que la comunión con Dios no solamente son unos minutos de oración, sino es un tiempo continuo de oración durante todo el día, que ustedes estén orando en un tiempo devocional dedicado solamente a orar y a buscar de Dios, pero cuando lavo los trastes, cuando voy en el tráfico, cuando voy en el transporte, cuando voy manejando, cuando voy caminando, cuando voy rumbo a algo, en una constante oración. Yo en algún tiempo me gustaba mucho, andaba en la calle, de repente caminaba mucho y me gustaba mucho platicar con Dios, pero como quería platicar en voz alta, no solamente en mi mente, tomaba mi teléfono y así como si fuera platicando con alguien en la calle, entonces yo le iba contando a Dios, ¿no? Y la gente pues ni siquiera, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a ver a alguien con el teléfono en la calle, y pues es normal. Pero yo tomaba mi teléfono, parecía que le hacía una llamada a Dios y le llamaba para decirle y contarle muchas cosas que había o hay en mi corazón. Es una práctica que constantemente hago y es mi tiempo de búsqueda de Dios, ¿no? En una constante búsqueda del rostro de Dios. Ya que Dios nos ha dicho que sí, ya que nosotros hemos identificado cuáles son nuestros recursos, ya que empezamos a organizar en tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y esto, entonces viene la fase dinámica. La fase dinámica es básicamente el tiempo de ejecución. Pero vamos a ver uno por uno de estas etapas dentro de cada una de las fases. Vamos a ir viendo el desglose de cada uno. Ahí nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Bueno, antepasada. ¿Sí recuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? ¿O no se pusieron a estudiar? Bueno, pero yo vi el video de la semana antepasada de la última clase y ese es el tema. Adelante, mi hermana Silvia iba a comentar algo. Mi hermana Silvia o mi hermano Antonio iban a comentar algo. No, ¿verdad? Creo que no. Bueno, pues vamos a avanzar y vamos a empezar a revisar paso a paso cada una de las etapas. Vamos a entrar con la planeación. ¿Qué es la planeación? La planeación es la determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro y de los pasos necesarios para alcanzarlos y lograrlos a través de técnicas y procesos definidos. Básicamente es nosotros saber qué es lo que queremos lograr y cuándo lo queremos lograr. Una planeación incluye actividades a ejecutar, incluye tiempos, que eso es muy importante, porque al final vamos a llegar a un punto en el que ustedes van a tener que medirse. Si no hay una métrica, una medición, no sabemos si ha sido exitoso. Por ejemplo, cuando una persona entra en un régimen alimenticio que quiere bajar de peso, ¿cuál es la medida a utilizar? Pues kilogramos, ¿no? O centímetros o pulgadas. Si se mide la cintura o el abdomen, entonces dice, ya bajé 5, 10 centímetros, o bajé 2 tallas, o ya bajé 10 kilos o 5 kilos, hay una medición. Ajá. Si es en tiempo, ponemos una fecha. Llegado al 20 de septiembre, el 10 de octubre, el 20 de diciembre,
el 10 de enero, el X, etc. Ustedes van a poner la fecha específica de acuerdo al plan que ustedes hayan definido. Yo quiero alcanzar esto en este periodo. ¿Cuál sería el periodo? ¿Cuál sería el tiempo? Y ustedes especificar. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que medir. Vamos a tener que medirnos nosotros en el cumplimiento. Dentro de la planeación, ustedes tienen que definir cuáles son esos objetivos, los cuales quieren obtener o alcanzar en el futuro. Pero también, pues van a definir cuál es el plan objetivo. Por ejemplo, yo quiero poner un negocio. ¿Ok? ¿De qué es el negocio? Ah, pues quiero vender hamburguesas. ¿Ok? ¿Cada cuándo? Los sábados y los domingos. ¿A qué hora? Bueno, me voy a poner a las 5 y terminar a las 10. ¿Ok? ¿Cuándo vas a empezar el negocio? Pues no sé, apenas lo estoy planificando. Ya de ahí, desde ahí, ese plan puede ser un plan no bien ejecutado. Tengo que poner una fecha. Bueno, el 1 de agosto voy a iniciar, creo que tengo buen tiempo, estoy a 4 de junio y tengo buen tiempo. O quiero entrar a trabajar, ¿cuál es la fecha? Pues para ayer. No, yo quiero entrar a trabajar el lunes. Bueno, pues o tal día, o poner una fecha muy congruente en lo que voy a buscar empleo, etc. A mí me encantaría que mi familia llegara a Cristo en enero del 2023. Bueno, pues es un buen tiempo. El tiempo al final lo va a poner Dios, pero nosotros vamos a poner una fecha, porque sobre esa fecha vamos a ir trabajando. Ajá. Probablemente esa fecha se va a tener que mover, probablemente, de acuerdo a la decisión de Dios, a la voluntad de Dios, pero también al esfuerzo y al trabajo que nosotros hayamos ejecutado. Nosotros no podríamos poner la fecha de definición de una persona que se va a salvar, pero sí podemos poner la fecha de las fechas en las que yo le voy a recordar que Dios le ama. Por ejemplo, cada semana le voy a hacer una llamada para ver cómo está mi hermano, mi hermana. Es una planeación. Ajá. En todos los sentidos aplica. Dentro de su familia, dentro de su casa, ejecutar el plan perfecto hacia lo que van a hacer. Entonces, ¿por qué? Por todo esto es importante planear. ¿Y cómo se relaciona con el liderazgo? Pues básicamente un líder no puede avanzar sin un proyecto ya planeado. No puede avanzar sin un proyecto ya planificado. ¿Por qué? Porque no se va a poder medir, no va a saber cuándo ya llegó, cuándo no llegó, si fue exitoso, no fue exitoso, para la siguiente opción qué se va a tener que mejorar. En un trabajo exactamente así, si ustedes tienen una posición de liderazgo en su trabajo, tienen un trabajo en el que ustedes vean que pues necesitan ejecutar un proyecto, necesitan fechas. Los propios jefes en los trabajos le dicen fechas. Si el plan es que sus hijos estudien y terminen una licenciatura, bueno, pues entonces, ¿cuándo la van a terminar? Hay una fecha para finalizar esa licenciatura o esa escuela, esa prepa, etc. Si yo soy joven y yo quiero pues terminar de estudiar, hay una fecha. Si quiero poner un negocio, hay un tiempo. Yo voy a empezar a planificar. Pero recuerden que aquí no es la ejecución, yo planifico, es la planeación. Ajá. Vamos a ver un caso en la Biblia y vamos a verlo justamente con la Biblia, que dice la Biblia, y es un ejemplo muy padre. Me gusta mucho este ejemplo porque nos habla muy bien de los efectos de planear correctamente y de ejecutar las cosas correctamente. Todo empieza por un plan. La planeación siempre va a contar con un método de retroalimentación de información para adaptarse a cualquier cambio en circunstancias. Ustedes deben planear y deben de llevar su proyecto a Dios. Señor, esto es lo que yo anhelo, llevar sus panes y sus peces. Este es mi anhelo en la vida. Tú sabes que yo me quiero titular, que quiero terminar de estudiar y Dios empezará a hacer. Pero pues en paralelo yo me pongo a buscar escuelas, me pongo a buscar medios, etc. Y en el momento que Dios me diga, arráncate, bueno, pues en ese momento me arranco y empiezo a ejecutar. Para poder comenzar con la planeación es necesario conocer el pasado, la historia y analizar la situación actual en la que te encuentras. Esto precisamente para poder darle un sentido
a cómo empezar con nuestro liderazgo. Las oportunidades y aprendizajes nos van a servir para que nuestro objetivo, sea como líder, esposo, hijo, padre o empleado, tenga un mayor enfoque y logramos alcanzar. Deben de haber metas muy definidas, objetivos muy claros. Quiero leerles un pasaje de corrido donde vamos a poder ver la forma en la que no se debe de hacer. Muchas veces nuestras propias emociones nos pueden llevar a tomar decisiones radicales y decir, sí, Yujo, vamos a hacerlo, ejecutémoslo. Órale, vamos a empezar, mira, a ti te toca tal, tal y tal. ¿Les ha pasado en la vida que ustedes hacen un proyecto, pero por emoción lo hacen muy rápido y termina fracasando? Bueno, a mí sí, a mí sí, a mí sí me ha pasado. Yo sí he hecho proyectos en mi propia vida en los que yo levanté la mano y dije, sí, Yujo, no sé qué. Se lo menciono mucho a los jóvenes. Tienen una novia y se quieren casar a los 15 días. Así, cálmate, ¿no? O sea, espera, hay un tiempo, conoce, madura, porque luego nos tropezamos y cometemos errores. En ese tiempo, pregúntale a Dios si ella es la mujer correcta. De entrada, para tener un noviazgo ya tendríamos que habérselo preguntado a Dios, ¿verdad? Para tener una relación con alguien. Y entonces preguntarle a Dios si ella es la persona correcta y avanzar a los siguientes niveles. No podemos tomar decisiones a la ligera. Hay un hombre en la Biblia que ahorita vamos a leer que tomó una decisión a la ligera, su intención no era mala. Por ejemplo, ¿creen que un joven que se quiera casar tiene una mala intención? No, está bien, porque es establecer el orden de Dios para una familia. Si el joven se quisiera ir a vivir con su novia, entonces sí estaría mal, porque podrían caer en fornicación y en una desobediencia y en pecado. Pero si el joven dice, yo me quiero casar, quiero hacer las cosas bien, está anhelando algo bueno, pero debe de ser de la forma correcta, en el tiempo correcto y como Dios lo ha establecido. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vayan a pensar que todo esto me lo saqué de la manga. Todo está escrito hasta este tipo de cuestiones que decimos, wow, también están escritas estas cosas y Dios nos ha dejado instrucciones muy claras. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, dice, voy a leerlo de corrido, imagínense la historia. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Bala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Los filisteos tenían previamente, pues, como secuestrada, ¿no? El arca. Ustedes pueden ver capítulos atrás, versículos atrás, donde David, donde Saúl pierde el arca, sí, donde se pierde el arca por causa de los israelitas, y luego David es que va y busca el arca. Entonces, a David, como tenían el arca del pacto, el arca del testimonio como secuestrada, David dice, vamos a ir por el arca. Nadie tiene que tener el arca más que nosotros. Y dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llevan el carro nuevo. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Estaba haciendo algo malo? ¿La intención era mala? No, su intención era muy buena, era traer el arca del pacto, traer el arca que Dios les había dado como testimonio de que Dios les iba a hablar a través por medio del propiciatorio. Esta arca estaba posicionada en el lugar santísimo dentro del tabernáculo, y entonces era, pues, digamos que, pues como un elemento muy importante para el pueblo de Israel.
por todo lo que significaba para ellos de parte de Dios. Entonces su intención de David no era mala, pero dice, versículo número 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Un hombre pierde la vida. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Eso quiere decir el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová de la ciudad de David, y la hizo llegar David a casa de Obed-edom geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Había un propósito claro, pero no era la forma correcta de traer el arca. Había un plan, había una intención, había algo bueno, pero no había una distribución correcta de los recursos. Se nos emociona David y dice, vamos a traer el arca. Dentro de la planeación se combina la organización, ahorita la vamos a ver enseguida. Y dentro de nuestra planeación, nosotros debemos de consultar a Dios. No podemos mover un dedo sin antes consultar a Dios. Si pudiéramos poner esto en el proceso administrativo, David se saltó la fase estructural para irse a la ejecución. Vino a él, a su corazón, a su mente, la idea, dijo, perfecto, vamos a traer el arca, no la puedo ver ahí. David tenía un corazón impresionante, conforme al corazón de Dios, y dice, vamos por el arca. Pero no se detuvo a revisar Deuteronomio 8, por favor, 10:8, Deuteronomio 10:8. ¿Qué dice Deuteronomio 10:8? Por eso les digo que es importante ver un poco hacia atrás, porque a veces nuestras propias emociones nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas. Deuteronomio 10:8. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. ¿Qué le falló a David? ¿Quién me dice? ¿Qué le falló a David según lo que vimos en segundo libro de Samuel? Que no llevó a las personas adecuadas porque los sacerdotes eran los que tenían que trasladar el arca. Por supuesto. Entonces ahí no llevó a la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, y por eso ese fue el error que cometió. ¿En dónde traían el arca, mi hermana? ¿Perdón? ¿En dónde traían el arca? Cuando ahorita lo que leímos en segundo libro de Samuel, ¿cómo traían el arca? En un carro, ¿no? En un carro. Ajá, en un carro, y entonces siendo arrastrado por unos bueyes, se tropiezan los bueyes, se va a caer el arca, lo detiene Usa muere. ¿Y cuál era la forma correcta? Tal cual lo menciona mi hermana Tere. Tenían que poner a las personas correctas para hacer lo correcto. Y entonces David corrige. Vamos al primer libro de Crónicas, 15, 1 al 13. Primer libro de Crónicas, 15, del 1 al 13. Voy a leer de corrido, por favor. Dice la palabra de Dios, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había él apartado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Y describe a quienes reunió. Es muy distinto leer primer libro de Crónicas 15, 1, 13 a segundo libro de Samuel 6. En ese inter hay un aprendizaje, pero
cuidado, porque en ese aprendizaje alguien puede perder la vida. Si nosotros nos vamos primero a tomar el ejemplo del primer libro de Crónicas 15, tendremos la paz en el corazón de que Dios hará la obra y que fue una indicación de Dios y que sucederán las cosas de acuerdo a su soberanía. Pero si nosotros nos vamos por la instrucción o por la forma de actuar de David en segundo libro de Samuel 6, pueden haber errores graves y consecuencias graves. Es nuestra decisión de qué forma vamos a planificar. Y de la mano va la organización. ¿Qué es la organización? En resumen, es asignar los recursos correctos de acuerdo a las necesidades que tenemos. ¿Se acuerdan que yo les decía previo al proceso administrativo que teníamos que evaluar cuáles eran nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que nos rodea, nuestro propio tiempo, para poder empezar a ejecutar un plan? Muchas veces en nuestra propia vida personal, no hablando del esposo, la esposa, los hijos, la familia en contexto, sino personal, tenemos nosotros, pero de verdad, un buen y muy interesante revoltijo. No tiene ni pies ni cabeza. Debemos de tener una planeación muy clara. ¿Por qué van a decir eso? ¿Y eso qué tiene que ver con esto, con la Biblia, con Dios? Bueno, primero Dios hizo la tierra y después hizo al hombre. No hizo al hombre y después la tierra, ¿verdad? Hubo un orden correcto. Dios le creó primero una casa y después Dios puso al hombre, al que iba a habitar en esa casa. Ahí se deslindan muchas cosas. Pero en Dios hay un orden correcto. Dios instituyó que por medio de un cordero se hiciera una expiación para el perdón de los pecados. El pueblo de Israel desobedece y entonces Dios es bueno y dice, antes del juicio final, antes de la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel, voy a hacer un periodo de gracia donde por medio de la sangre del cordero todos puedan ser introducidos. Todos puedan, no todos tienen que ser introducidos. ¿Por qué? La salvación es personal. Hay un orden. Dios pudo haber traído los juicios, sin duda, antes de poder poner al Cordero en la tierra, a nuestro amado Jesús, pero en Dios hay un orden. Cuando Dios llama a Moisés, le dice, descálzate. Lo primero que tenía que hacer era ¿qué? Descalzarse. No lo podía mandar así como nada más. Había un periodo de un trabajo específico. Específicamente en el caso de David, David es ungido 3 veces. Hay un tiempo, un proceso. No para el pecado, sino para la propia formación. En todos los sentidos es importante. Ustedes han conocido a una persona que es sumamente organizada, que dicen, híjole, de verdad casi hasta por voltear a la derecha es organizada, ¿no? Se organiza para todo. Esa es la forma en la que nosotros, y muchas veces nosotros los cristianos somos los más desorganizados. Nos cuesta trabajo llegar puntual, nos cuesta trabajo planificar bien nuestras actividades del día, ni siquiera las tenemos planificadas. Entonces, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero yo quiero que este tipo de cosas les hagan sentido en su vida práctica, ¿vale? La organización debe ser efectiva, debe ser muy clara, y debe contener pasos definidos y los recursos necesarios. En esta etapa se debe delimitar de forma precisa las funciones en un servicio. Muy importante, cuando ustedes pasen por la etapa de la organización, deben delimitar los recursos correctamente. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. El objetivo esperado es obtener esto, esto y esto, muy delimitado todo. Podríamos decirle nosotros a un hijo, ve y tiende la cama y quedarnos sentados en el sillón. Pero debemos explicarle primero cómo, cuál es el resultado que espero. Oye, ve y tiende la cama, necesitamos tener la casa limpia a las 12 del mediodía, por A, B, C, D. Recuerda que el proceso de tender la cama es esto. La asignación de una actividad debe de ser muy clara.
porque de lo contrario el resultado que nosotros esperamos será alterado. Cada persona actuará de acuerdo a lo que la persona individualmente crea que es lo mejor. Pero nosotros debemos de tener muy claro qué es lo que queremos, cuál es el objetivo y lo que Dios nos dijo, y asignar correctamente. En esta etapa tenemos 3 puntos importantes que se deben de tomar en cuenta, ¿vale? Los voy a compartir. Dice Efesios 4:11, se nos han entregado funciones y dones dentro del Evangelio. Tenemos que ser enviados de 2 en 2, también dice la Biblia, transmitir de forma clara el objetivo. En el primer libro de Crónicas, número 13, acá está igual más atrás, que es exactamente lo que vimos ahorita hace un momento, donde David quiere trasladar el arca. David no asigna correctamente, no delimita las actividades correctamente, no pone los recursos correctamente. ¿Qué dice Efesios 4:11? ¿Quién me ayuda a leerlo? Efesios 4:11. ¿Alguien lo tiene? Sí, lo tengo. Por favor, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. ¿Qué nos permite ver esto? El cuerpo de Cristo, ¿cómo funciona? Que es su iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos la iglesia y somos su cuerpo. Y dice la Biblia que no todos pueden hacer todo. No el corazón hace la misma función que el estómago, que los intestinos. O los brazos no tienen la misma función que los pies. O los ojos no tienen la misma función que la boca. Cada órgano está planificado o está planeado de parte de Dios con un propósito específico. Que los ojos puedan ver, apreciar, observar, que la boca pueda hablar, comunicarse. Por ahí dicen las personas que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Tenemos una nariz para respirar, tenemos cabello. O sea, cada órgano en nuestro cuerpo tiene un propósito específico. Esa es la forma en la que nosotros debemos planificar y organizar. David tenía muy buenas intenciones, era muy buena la intención, pero su primer plan falló en la planeación y en la organización. ¿Por qué? Porque no lo hizo de manera correcta, en el tiempo correcto, habiendo consultado a Dios y no asignó a las personas correctas de la manera correcta. Solo quiso hacerlo, tomó a las personas que él quiso tomar y entonces lo hizo. Debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado en este punto de la organización. Podemos nosotros asignar una tarea a una persona y esa persona no tener las capacidades en ese momento para ejecutarlo. Podríamos poner a un hijo de 6 años a cocinarnos la comida, pues no. Son ejemplos que ustedes dicen, son muy extremos, pero con eso quiero que entendamos muy claro, que nos quede muy claro, dónde no debemos de fallar. No le voy a dar la responsabilidad económica de mi casa a mi hijo, que tiene 12 años. Pues si mira, toma todo el dinero, organiza y planifica el hogar. Ustedes dirán, ay, ¿cómo crees que va a pasar eso? Ha sucedido. Hay hogares donde ha sucedido, en familias donde es mamá o papá y el hijo se tiene que encargar del hogar porque la mamá o el papá salen a trabajar. No puedo delegar esa responsabilidad de esa forma. Él no tiene la capacidad en ese momento de tomar una decisión madura. Si alguien llega y le vende algo a la casa que sea atractivo para sus ojos y él sabe que tiene dinero, ¿qué creen que va a hacer? Pues lo va a comprar. Y chance era la comida, el dinero de la comida de la semana. Podemos cometer errores en casos o en cosas muy sencillas por no saber delegar. En nuestra organización no delegamos correctamente. No se delega correctamente y se tiene que tener mucho cuidado. Podemos decirle nosotros o ir nosotros propiamente a tomar consejo con una persona que no tiene nada de sabiduría. Y no podemos delegar esa responsabilidad de que alguien nos dé un consejo
que no tiene sabiduría. O decirle a nuestros hijos, ve y acércate con tal para que te dé un consejo. Y el tío o el primo o la persona tal con una vida completamente con los pies de cabeza, ¿no? O con la cabeza en los pies, o no sé cómo se dice. Debemos de tener mucho cuidado en la organización, ¿vale? Mucho, mucho, mucho cuidado. Identificar los dones y talentos de las personas. Y luego, debe de haber mucha coordinación. Se debe entender que es un trabajo que cada uno debe cumplir en su función para poder alcanzar los objetivos. Mejorar la estructura. Una estructura fuerte no puede ser derribada. Cuando yo empiezo en un trabajo en común en familia, en formar una familia sólida en Cristo, mi trabajo debe de ser junto con, o sea, en mi caso, con mi esposa, ¿no? En sus casos, individualmente, o con su esposo, con su esposa, o de la forma en la que esté constituida hoy su familia. Pero yo debo de tener muy claro, y aquellos que no están casados, que desde un inicio yo debo de formar y fomentar una buena estructura en la organización de mi hogar, la organización de mi casa. Ahora imagínense en una iglesia con tanta responsabilidad. Muchas veces los líderes en las iglesias llegan a equivocarse asignando a personas por aprecio, porque fueron pues agradables a la vista de la persona, porque se consideraba que eran buena onda, porque había una relación muy íntima de brothers o de cuates, y en el área ministerial es una persona sumamente descuidada. Debemos de tener mucho cuidado en la asignación y delegación en esta área específicamente, en la organización. Vuelvo y repito, ustedes véanse mucho en el peor escenario, ¿no? Cuando tengan que delegar o asignar una tarea, véanse si no le están asignando la economía a un niño de 12 años, es una referencia. Pero cuando vayan a asignar, digan, ¿no le estaré asignando la economía de mi hogar a un niño de 12 años o de 10 años? Deben de conocer los dones, talentos y cada una de las características que esa persona tiene para asignarle una actividad dentro del hogar, ¿vale? Ese es un punto muy importante. La estructura siempre vendrá por medio de la palabra de Dios. Y Jesús es la roca. La propia parábola menciona eso, de aquel hombre que construyó su casa en la arena o el hombre que construyó su casa sobre la roca. La casa en la arena se derribó en un vientecito, y la casa en la roca pasan los huracanes, tornados y todo, y la casa no se derriba. Asignen correctamente, de acuerdo a la edad, al tiempo, a la madurez, a las características, a los dones, etc. ¿Vale? No podrían asignarle a un niño de 10 años, oye, hijo, no se te olvide que los domingos vamos a la iglesia. Tú nos despiertas a todos, tú le planchas la ropa a todos, y no se te olvide. Y a veces así funciona. Los hijos son los que andan incentivando a los papás para ir a la iglesia, en lugar de los papás. Como que ahí la estructura ya está volteada, ¿no? No debería ser. Nosotros deberíamos de ser los primeros. Los hijos diciéndole a los papás, oye, papá, vamos a orar en la noche, o vamos a tener nuestro devocional, o vamos a hacer esto. Los hijos encendidos en Dios así, ¡pum! Y los papás, pero así. Ahí lo llevan al culto de jóvenes, qué bueno, síganlo llevando, pero también vayan ustedes al culto general, ¿verdad? Y ahí dejan al niño, ya después regresan, y tiempo después regresan los papás y dicen, oye, mi casa tiene estos problemas, mi hijo se empezó a alejar de Dios. Bueno, ahora empieza a construir en la roca, porque todo el tiempo construiste solo en la arena, ahora construye en la roca. Hay que asignar y delegar correctamente, ¿vale? Y finalmente, el seguimiento y reorganización si es necesario. Si ustedes hacen un plan, si ya tienen un plan bien definido, si ya tienen a los recursos asignados correctamente ese plan, bueno, pues entonces ya que lo tengan muy claro, que sigue la dirección de Dios y sigue ejecutarlo. Pero es posible que en el ínter se puedan equivocar. Sucedió que con David murió una persona, murió un hombre, pero David
posteriormente corrigió. Corrigió de tal manera, que ahorita vamos a verlo nada más los títulos de los siguientes capítulos, corrigió de tal manera que ya no volvió a cometer ese error de organizar de manera incorrecta. Entonces David lo que hizo fue aprender de un error, corregir y no volver a cometer ese error. Vean ahí en el libro de Crónicas, capítulos 23 al 27. Solo voy a leer los títulos porque son muchos capítulos y no acabaríamos. Pero dice en primer libro de Crónicas, distribución y deberes de los levitas. David, ya viejo de años, hizo a Salomón rey y etc. Y David lo hace. Luego el capítulo 24, el capítulo 25 dice distribución de músicos y cantores. Luego el 26 dice porteros y oficiales. Y el 27 otros oficiales de David. David se volvió una persona que no se volvió a equivocar en la organización de los recursos, porque tenía muy claro que si ponía a las personas incorrectas, los recursos incorrectos, la vida de alguien estaba en riesgo. Adelante, Manu, por favor. Únicamente, ¿me puedes repetir el capítulo, por favor? Ajá, del 23 al 27, ahí mismo el primer libro de Crónicas. Primer muchas libro de gracias. Crónicas, ajá, capítulos 23, 24, 25, 26 y 27. Lean los títulos nada más, y ahí en su Biblia los títulos dicen eso. Y hace referencia a que David empieza a organizar de manera adecuada. Pone a los levitas en el lugar correcto y empieza a poner nombres. Yo les dejo pues, como sugerencia, no tanto como tarea, lean estos capítulos y vean cómo es que David asigna correctamente ahora, después de haberse equivocado, corrige y toma la dirección correcta. Nada más para cerrar, quiero que leamos unos versículos en el Nuevo Testamento que hablan exactamente de esto. Es en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Creo que están mal mis versículos. A ver, denme un segundo. Sí, es primera carta a los Corintios, capítulo 12, 27 y 28. Versículos 27 y 28. Primera carta a los Corintios 12, 27 y 28. Y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos, pues Dios puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué dice esto Dios? Aclara lo importante que es organizar. Ahora, dentro de una iglesia, no todos hacen exactamente lo mismo. Dentro de una iglesia debe de haber una organización, debe de existir una estructura correcta. Están los servidores, los levitas, están los maestros, están los profetas, las intercesoras, y eso no quiere decir que no pueden combinar actividades, porque Dios es integral, con llamados muy específicos en Dios. Pero dice la Biblia, procurad hacer lo mejor cada vez mejor, cada vez mejor, y tener una estructura muy correcta y muy definida dentro de la iglesia. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto, perfecto. Ya vimos la fase estructural. No pueden pasar a la ejecución si no han consultado previamente a Dios. De verdad, tengan mucho temor a Dios, mucho cuidado en ejecutar algo sin antes
tener la confirmación de parte de Dios, que Dios habla a sus vidas, ¿vale? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a terminar la clase para que puedan moverse a la siguiente sala con su siguiente maestro. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque nos enseña, Señor, porque podemos ver, Señor, a la luz como un espejo tu palabra, Señor, y reflejar nuestras vidas y entender si hoy nos hemos equivocado en estos primeros pasos que estamos viendo. Si no somos personas que planifiquen, no somos personas que organicen correctamente. Yo te pido perdón, Señor, si es que lo hemos hecho de esa forma. Te pedimos, mi Dios, que nos permitas ejecutar lo aprendido hoy, que no podamos tomar decisiones sin antes consultarte a ti, que no podamos, Señor, ejecutar nada sin antes consultarlo contigo. Líbranos, Señor, de asignar en nuestra vida para cualquier acción o ejecución, asignar a personas que solo por sus apariencias o solo por ser buena onda, por hablar muy bien, por verse muy bien, por vestir muy bien, cualquier situación, Señor. Líbranos de que nuestros ojos sean los que tomen la decisión. Tómala tú en nuestras vidas y enséñanos, Señor, de la forma que tú quieres que nosotros vivamos. Gracias por este tiempo. Bendice la vida de mis hermanos. Guárdalos, cuídalos en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues nos vemos primero Dios la siguiente semana. Seguiremos avanzando en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Les mandamos un fuerte abrazo y no se olviden de mañana es el Día del Señor, acudir a sus iglesias y honrar a nuestro Dios. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones, Gracias, Dios los buenos bendiga. días. Hasta luego. Bye, amigo. Que Dios los guarde.